Buenos días a todos mis hermanos, nos da gusto saludarles. Esperemos que todos estén bien en casa, cuidándose y cuidando a la familia. Agradecemos a Dios la bendición que nos da de estar nuevamente en este día y de elevar estas oraciones y cantos para la gloria de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar con una oración en este nuevo día. Señor, te agradecemos por la bendición que nos das de estar aquí reunidos nuevamente para poder elevar estas oraciones y estos cantos que son para la gloria tuya. Bendice a cada familia de tu iglesia, Emanuel, que aún permanecemos en casa y que, Señor, rogamos que tú les guardes, les protejas. Gracias hasta ahora, Señor, porque cada familia ha estado bien, tu bendición ha estado con nosotros. No somos mejores, solamente es tu gracia la que nos ha guardado, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque tenemos esa libertad de poder tener ese tiempo de oración, ese tiempo de alabanza para la gloria tuya. Bendícenos, Señor. Usa al predicador de ese día para que traiga tu palabra para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a tener una lectura en el Salmo número 98. Salmo número 98. Dice este salmo de la siguiente manera: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vamos a cantar un himno, el himno número 331, todas las promesas del Señor Jesús. Vamos a alabarle juntos a nuestro Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal.
ellas en natural nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Nosotros confiamos en las promesas de nuestro Dios, que sus promesas son fieles, son seguras y podemos confiar plenamente en Él. Vamos a leer un pasaje más allá en el libro de Jeremías, capítulo 31, y vamos a tener un momento de oración por nuestro país, por nuestros gobernantes, que nos va a dirigir nuestro hermano Laurencio en esta mañana. Jeremías capítulo 29, versículo 7, dice de la siguiente manera: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Una vez más: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano Laurencio. Gracias, hermanos, a todos los que están aquí con nosotros esta mañana, están viéndonos a través del internet. Quiero compartir otra parte de la palabra de Dios que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo. Es una animación, es algo más fuerte que nada más de pedir. Exhorto ante todo a que se hagan primero rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esta mañana vamos a orar por nuestro país, por los gobernantes que están ahorita, que Dios ha puesto, porque por Dios han sido puestas. Tal vez no comulgue usted con esa idea de este presidente, pero sí comulga con Dios. Comulga con Dios, tiene la responsabilidad de orar por cada uno de ellos. Tenemos que orar por la alcaldesa, la señora Leticia, por nuestro gobernador, el señor Cuitláhuac, por nuestro presidente de la República, señor Andrés Manuel López Obrador, y por otros que están en el gabinete. Hombres quienes están, algunos comprometidos para que este país salga adelante. Sabemos que tenemos un tiempo bien difícil. Primero nos vino la crisis mundial del petróleo. Ahora nos vino la crisis sanitaria. No sabemos qué otra cosa esperamos, pero que Dios le dé a este hombre sabiduría. Así como Salomón pedía delante de Dios: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo numeroso. Pero también este pueblo también es muy católico. Queremos, hermanos, que cada uno, que cada cristiano, que cada hijo de Dios comparta la palabra de Dios, para que Dios tenga misericordia de este país. De la palabra que acabamos de leer: orad por la paz de ese pueblo, porque en ella tendréis paz. Así que vamos a orar esta mañana, hermanos, por cada uno de ellos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tú estás presente en nuestra reunión en esta mañana, y allá en las casas de nuestros hermanos tú también estás presente con ellos. Te pedimos, oh Padre, que tomemos esta parte de orar por nuestro país, que es muy importante, porque sabemos que tú los has establecido para gobierno, para llevar la paz, para llevar todo en orden en este mundo, y por ti han sido establecidas. Algunos tal vez no compartamos la misma idea con ellos, Señor, pero tenemos el mismo pensamiento contigo, porque tenemos el pensamiento de Cristo. Y queremos, tú nos has puesto para que oremos por ellos y roguemos por ellos, para que demos acciones de gracias por ellos. Padre, te pedimos que nos ayudes
a interceder por ellos. Oramos por la señora Leticia, la alcaldesa de esta ciudad. Te pedimos, oh Padre, que ella pueda gobernar bien, sabiendo que también conoce de tu palabra, ha escuchado de ella, es más responsable aún todavía. Padre, te pedimos que tú le hagas ese llamado a su persona y trabajar de forma honesta. También al gobernador de este estado, al señor Cuitláhuac, te pedimos, oh Padre, que le ponga en él, Señor, ese mismo sentimiento de trabajar en honestidad, en todo, Señor, en ser agradable para su pueblo, en ver lo mejor para este pueblo, para este estado. Así como nuestro presidente de la República, Señor, tú conoces los pensamientos de él y los deseos que él tiene en su corazón. Sabemos que por ti han sido puestas estas personas y nosotros como hijos tuyos tenemos la necesidad de orar constantemente por ellos, cada día por esta nación. Aunque esta nación es católica, Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra pueda ser predicada en esta mañana y en estos días en adelante y todos los días que nos tengas en este mundo todavía, Señor. Te pedimos, oh Padre, que cada hijo tuyo, que cada cristiano en este país, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, doble sus rodillas delante de ti, humillándose, confesando sus pecados, para que este pueblo venga al arrepentimiento. Gracias, Padre, porque sabemos que tu obra continúa y nos has dado la responsabilidad de hablar de ti, de compartir ese mensaje. Y esa es la única forma que este pueblo puede salir adelante, reconociéndote a ti como Señor y Salvador. Bendice a cada persona que está en el gabinete, tanto senadores, diputados y gobernadores, Señor. En tus manos te los ponemos esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, gracias a Dios, porque sabemos que hay muchos hermanos que están orando por nuestros gobernantes y lo hacemos hoy, pero debemos seguirlo haciendo en todo tiempo. Esa es la responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar este tiempo y ahora vamos a tener un periodo de cantos con nuestros hermanos que han preparado este tiempo. Vamos a alabar a Dios juntos, así que les damos el tiempo a nuestros hermanos. La palabra del Señor nos dice que nuestro Dios va delante de nosotros como poderoso guerrero. Él es el que va abriendo camino. También el libro de Hebreos nos enseña que nuestro Señor traspasó los cielos, ¿verdad? Y que Él abrió este nuevo camino y ahora por Él tenemos nosotros entrada al trono de la gracia. El Señor marchando va y nosotros vamos detrás de Él, por eso sabemos que estamos bien, que vamos a la victoria. Señor marchando va, su pueblo junto a Él está, su gloria en nuestras vidas brillará, su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalece.
Amén. ¿Será llena la tierra del conocimiento de nuestro Dios? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Amén. Y sabemos que esto es verdad porque nuestro Dios es fiel, su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Cristo mueve las montañas. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de Dios que sana. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis errores, sé que me aceptas una y otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra no nos brillará, cantamos una gloria de tu majestad. En la tierra no nos brillará, cantamos una gloria de tu majestad. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar. Es hermoso cantar estas alabanzas a nuestro Dios, y cuando lo hacemos de todo corazón, sabiendo que estamos delante de nuestro Rey, es un gozo poderlo hacer. Y también hoy escuchamos la palabra del Señor, esa palabra que compartirá en el día de hoy nuestro hermano Nahún. Así que le voy a dejar el tiempo a nuestro hermano y pongamos atención allá en nuestros lugares, en donde estemos, para escuchar esta palabra. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Carta a los Efesios en el capítulo 1. Ya hemos retomado nuestro rol de, como veníamos predicando, de la carta a los Efesios. Todavía estamos en el capítulo 1. Quizá no terminemos hoy el capítulo 1, pero hemos estado observando lo que el Señor está haciendo en la iglesia de Éfeso y vemos cómo la palabra del Señor también aplica a nuestras vidas. Vamos al Señor en oración primeramente, poniéndonos en sus manos.
Señor, muchas gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel. Gracias, Señor, porque nos sostienes. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa para adorar y bendecir tu nombre. Y mis hermanos también allá en sus hogares han tomado un tiempo para glorificarte, para exaltar tu nombre, porque tú mereces toda la adoración. Para que sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor, y también te agradecemos por esto. Nos ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, y te rogamos que obres en nuestras vidas conforme a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Vamos a Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer del 15 al 23. Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bueno, saludos a los hermanos que están en sus hogares. Nos gozamos que puedan tomarse un tiempo para estar, aunque a la distancia, estemos juntos adorando a nuestro Dios, glorificando el nombre del Señor y aprendiendo de su palabra. Hemos estado meditando ya en esto hace 15 días. Estábamos retomando nuestro estudio de Efesios y empezábamos en estos versículos, en el versículo 15, y mirábamos lo que el Señor está haciendo en la iglesia de Éfeso, ¿no? Como ya habíamos visto antes, Pablo va a gozarse. En el versículo 3 va a decir lo que algunos llaman esta doxología, esta alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hemos observado, esta carta no es una carta muy grande, es una carta relativamente pequeña, 6 capítulos solamente, y lo leemos en una media hora más o menos. Y si usted se ha puesto a leer esta carta, nos resalta sí, se ve muy fácil, muy claro, que muchas veces el apóstol Pablo va a usar la palabra en Cristo. Y esto es algo que nos va a enseñar esta carta, que todas las bendiciones que tenemos las tenemos porque estamos en Cristo. Alguien alguna vez dijo que tú y yo no somos merecedores de nada bueno. En realidad, si algo merecemos justamente sería el infierno por nuestro pecado. Pero al estar en Cristo tenemos justificación, tenemos redención, tenemos adopción, porque estamos en Cristo. Pablo, al escribir esta carta, ¿sí?, él va a dar gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo en la vida de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sí, no por todos los que están en Éfeso, sino Pablo está consciente que la obra que el Señor está haciendo, la está haciendo en los santos y en los fieles de esta ciudad. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, podemos enumerar algunas que el apóstol Pablo enumera en el capítulo 1. Y por ejemplo es que nos escogió. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. ¡Qué bendición! Antes de que fuéramos, Él ya nos había escogido. ¿Para qué nos escogió? Bueno, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Qué bendición, ¿no? Que antes de que las cosas fuesen, ya estábamos en la mente de Dios, ya estábamos en el pensamiento de Dios, ¿sí? Y cuando se llegó el tiempo, Dios nos llamó con ese llamamiento eficaz. No solamente nos escogió, sino que a su tiempo también nos adoptó como hijos suyos. El apóstol Juan va a escribir y va a decir: mirad cuál amor os ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! Nos adoptó, no solamente nos adoptó, para esa adopción nos tuvo que haber redimido. ¿Qué es esto de redimir? Pues nos compró a precio. ¿A cuál fue el precio? Su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario.
nos redimió, nos compró y nos compró para darnos la libertad que hoy tenemos en Él, libertad para adorarle, libertad para bendecirle. Y nos redimió y nos perdonó todos nuestros pecados. Y eso es maravilloso, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, ya no tenemos esa carga, ya no tenemos ese peso. No sé cuántos de ustedes han leído el libro, la alegoría de Juan Bunyan, ¿verdad? El progreso del peregrino. Y si no lo han leído, por ahí hay unas películas, no tiene mucho que salió una nueva, pero es un clásico de la literatura cristiana. Y peregrino, ¿verdad? Cristiano, va con una carga a sus espaldas hasta que llega a la cruz. Y cuando llega a la cruz, esta carga es quitada. Esa es una alegoría de la vida del cristiano. Y nuestros pecados fueron perdonados. Dice que no solamente fueron perdonados nuestros pecados, sino fueron perdonados conforme a las riquezas de su gracia. Eso es maravilloso. Hay pecados que han oprimido nuestra vida, pero cuando venimos a Cristo, todo pecado fue perdonado. Todo pecado fue perdonado. El peso del pecado fue quitado. Y el apóstol Pablo a los romanos les va a escribir esto: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Fuimos perdonados conforme a las riquezas de su gracia. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, va a decir: y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, va a decir: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Gracia sobre gracia, la multitud de sus riquezas. Así fuimos perdonados. No solamente fuimos perdonados, sino nos reveló su voluntad. ¿Y qué es eso de que nos reveló su voluntad? Era algo que el mundo no puede entender, estaba oculto, pero en su tiempo Él nos reveló su voluntad y pudimos entender la verdad del Evangelio. Y esto es algo maravilloso, porque a veces nos podemos preguntar: ¿cómo es posible que la gente no crea en el Señor o que la gente no pueda entender el Evangelio? Hay mucha gente, vivimos en un país, como hace rato nuestro hermano decía en la oración, un país que es religioso. Según los datos, el 95% de nuestro país profesa una religión. El 5% se considera agnóstico o ateo, pero el 95% profesa una religión. Significa que dependiendo o no importando la religión que sea, el 95% de la gente de nuestro país dice creer en Dios. Católicos, testigos, mormones, evangélicos, todas las diferentes ramas que hay. El 95% de la nación dice creer en Dios. Sin embargo, viven como si Dios no existiera. No han entendido la verdad del Evangelio. No han entendido el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Fuimos más inteligentes nosotros? ¿Estudiamos más? ¿Tenemos otro grado de preparación? ¿Qué es lo que nos hizo entender a nosotros el Evangelio? ¿Qué fue lo que abrió nuestros ojos para que comprendiéramos la verdad del Evangelio? Y el apóstol Pablo dice que fue Dios en su misericordia. Que fue Dios quien derramó esto, dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. En su misericordia nos reveló la verdad del Evangelio. El versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es lo que Dios está haciendo en la vida de los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Escucharon, y no fue porque escucharon simplemente, sino porque escucharon el Evangelio y Dios abrió su entendimiento. Y ellos entonces pudieron creer, porque el apóstol Pablo va a escribir a los filipenses y va a decir que de Dios viene el querer como el hacer por su buena voluntad. Fuimos sellados. Todo lo que Pablo está diciendo es de la obra de Dios en la iglesia de Éfeso. Todo esto que Dios ha hecho en la iglesia de Éfeso, los predestinó, los redimió, los adoptó como hijos suyos. Todo esto da evidencias. No hay un cristianismo, ¿no? El cristianismo que no da evidencias de un cristianismo no es el cristianismo bíblico. ¿Sí? La religión, la sana doctrina, que no te lleva, como vimos en el libro de Tito, que no te lleva a una vida piadosa, no es sana doctrina. El conocimiento de Dios nos va a llevar a vivir una vida piadosa. Y es lo que ha pasado en la iglesia de Éfeso.
Cuando hemos observado el versículo 15, dice el apóstol Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué es lo que vimos hace 15 días? Que Pablo escuchó el testimonio de los hermanos de Éfeso, de los hermanos que están en la iglesia de Éfeso. Pablo está en la cárcel. ¿Y qué escucha? Bueno, escucha de su fe. Porque la verdadera, la obra de Dios, la gracia de Dios nunca es en vano. Pablo a los corintios les va a escribir y les va a decir que la gracia de Dios no había sido en vano para con su vida, porque algunos lo tenían en poco y algunos otros estaban tomando la gracia de Dios como ocasión para pecar. Como la salvación es por gracia, como no depende de lo que yo hago, entonces yo ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. Pero el apóstol Pablo va a decir a los romanos que si fuimos librados del pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? Y que los romanos decían: vamos a pecar para que la gracia abunde. Si mi pecado hace brillar más la gracia de Dios, pues entonces voy a seguir pecando, y así mientras yo más peco, la gracia de Dios va a tener mayor brillo. Pero Pablo dice: no es así. La gracia de Dios produce frutos en nuestra vida, y los frutos que está produciendo aquí en la iglesia de Éfeso es una fe genuina, una fe verdadera, ¿sí? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y veíamos hace 15 días esto, ¿no? ¿Cómo escuchó Pablo? Bueno, le llegaron las noticias. La gente daba testimonio de que la fe de estos hermanos era una fe verdadera. Y observábamos que la palabra fe tiene, pues, la traducción literal es su confianza. Pero también veíamos que la palabra fe tiene que ver con el conjunto de doctrinas, ¿no?, de la iglesia. Entonces, el conjunto, lo que ellos están creyendo, el conjunto de doctrinas que la iglesia de Éfeso tiene, es una doctrina que se apega a la enseñanza de los apóstoles. Pero esta sana doctrina va a producir un fruto evidente en sus acciones. ¿Y cuál es el fruto evidente en sus acciones? El amor que tienen para con todos los santos. El amor que tienen para con todos los santos. Una fe genuina va a llevar a un amor por tus hermanos. Y es lo que observábamos hace 15 días, ¿no? Que no podríamos decir que amamos a Dios, como dice el apóstol Juan, que amamos a Dios pero que aborrecemos al hermano. Que no podemos decir que amamos al mundo en cuestión, no de irnos al mundo, sino que amamos al perdido, pero no podemos soportar a mi hermano en la iglesia. Es ilógico, no es coherente. Pero que yo tengo que entender que para amar a mi hermano, yo necesito la gracia de Dios. Que yo no puedo amar a mi hermano en mi naturaleza, en mis capacidades, en mis habilidades. No puedo amarle. Que la verdad, amar al hermano va más allá de la emoción y del gozo de vernos y de abrazarnos. Que amar a nuestro hermano es que aunque no siento, ¿verdad?, yo entiendo que es un hijo de Dios, que está luchando, que está batallando, que está en este caminar y que vamos juntos y que por la gracia de Dios somos hermanos en la fe. Y el apóstol Pablo está contento de que en la iglesia de Éfeso hay esas manifestaciones. La fe verdadera va a dar evidencias. ¿Cuál es la evidencia? Vuestro amor para con todos los santos. Pablo está orando a Dios. Pablo va a agradecer en su oración, ¿no? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ora por la iglesia de Éfeso, así como ora por las diferentes iglesias. Él toma un tiempo para orar por la iglesia de Éfeso y es una oración constante. No es que se la pase todo el día orando, ¿sí? Pero lo que significa es que una oración constante, a cada instante, a cada día, está recordando a los hermanos y está orando por ellos. Y primero agradece a Dios por lo que Él está haciendo en la iglesia. Pero también va a pedirle a Dios que les dé de su gracia a la iglesia para que la iglesia pueda madurar en el conocimiento del Señor y cada vez pueda conocer más y más la grandeza de su Señor. ¿Se acuerdan que en esta parte hace 15 días veíamos la palabra Señor Jesús y decíamos que esta palabra Señor era que declaraba a la iglesia que se sometía al señorío de Cristo? Y Pablo va a rogar para que la iglesia pueda entender quién es su Señor y pueda ver cada día más y más la grandeza de su Señor. Entonces, nuestro primer punto, estamos en la oración por la iglesia, ¿no? Parte 2, dijimos hace 15 días. Ahora vamos a ver lo que significa esto de sabiduría y revelación, porque la petición de Pablo, ¿no? La primera parte fue su gratitud, su acción de gracias.
Pero ahora viene su petición. No ceso de dar gracias. Y después dice, hago memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Las verdades espirituales deben discernirse espiritualmente. Un hermano llamado John Stott, él dice, primero Pablo bendice a Dios por habernos bendecido en Cristo. Y luego pide que Dios abra nuestros ojos para poder ver la plenitud de su bendición. ¿No? Pablo bendice a Dios porque nos ha bendecido. Pero ahora le pide a Dios que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver la grandeza de estas bendiciones. ¿Somos bendecidos? Sí, somos bendecidos. ¿Estás consciente de la bendición de Dios? ¿Estás consciente del tanto que Dios te ha bendecido? Pensamos que a veces el hecho de que seamos bendecidos, pensamos que tiene que ver con que nos vaya bien, ¿no? El Señor, bueno, cuando somos comerciantes o algo, decimos, nos fue bien esta semana, las ventas estuvieron buenas. Dios ha sido bueno, Dios me bendijo esta semana. Y bueno, ¿y cuando no hay ventas, Dios no te ha bendecido? Dios me bendijo porque tuve mucho trabajo. ¿Y cuando no hay trabajo, Dios no te ha bendecido? Dios me bendijo porque prosperó tal proyecto que tenía. Y cuando no prospera el proyecto, ¿Dios no te ha bendecido? Dios me bendijo porque estoy bien de salud. Y cuando estás enfermo, ¿Dios no te ha bendecido? A veces nuestros conceptos de bendición de Dios es muy diferente a lo que Pablo está escribiendo en la palabra, en esta carta. Pensamos que bendecir tiene que ver con las cosas buenas, o cuando todo va bien, o cuando mejoramos, o cuando hay muchos ingresos. Pero Pablo va a pedir esto al Señor, que la iglesia pueda darse cuenta de qué va la bendición de Dios. ¿De qué va la bendición de Dios? Este hermano John Stott dice esto, ¿va? Primero Pablo bendice a Dios por habernos bendecido en Cristo. Luego pide que Dios abra nuestros ojos para poder ver la plenitud de su bendición. Las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 16. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo va a pedir a la iglesia, va a pedir a Dios por la iglesia, y su petición es que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Porque el hombre natural no puede entender las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Pero si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo hemos nacido de nuevo, debemos de conocer cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y conocerle cada día más y más y más, porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces vivimos como vive el mundo, sin poder entender, sin poder dedicarle un tiempo, sin poder pasar un tiempo en oración, sin poder poner nuestra confianza plena en Dios, porque no conocemos a Dios. Como veíamos la vez pasada, esto de los versículos 13 al 14 que hablaba del Espíritu Santo, muchos entienden que esto es la llenura, ¿no? El bautizo, como algunas iglesias lo manejan. No, Dios no selló, pero te falta el bautizo, y que el Espíritu Santo te va a capacitar para hablar profecías, para hablar en lenguas, pero no es lo que está enseñando la Biblia.
La Biblia me enseña que el Espíritu Santo me va a capacitar para vivir la vida cristiana y así poder conocer cada vez más y más y más a nuestro Dios. Porque ahí estamos completos, porque ahí somos llenos, porque ahí tenemos paz. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, también Pablo va a decírselos, en la primera carta se los va a decir. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios, la palabra del Evangelio es poder de Dios y entendemos qué es esto de poder de Dios. Y es lo que Pablo va a rogar por la iglesia. La iglesia ha sido muy bendecida, pero pensemos esto, la iglesia es una iglesia nueva, en una iglesia que apenas está creciendo, está naciendo. Por el 60 y tantos se escribe esta carta. Han pasado 30 años de la ascensión del Señor a los cielos. El Evangelio está corriendo por las ciudades y por las tierras del Imperio Romano, pero está sufriendo tribulación, pero hay momentos difíciles, pero hay persecución. Y no tenían la Biblia. Tenían algunas cartas, tenían el Antiguo Testamento. Y Pablo va a rogar para que la iglesia pueda conocer cada vez más y más del Señor, que Dios pueda revelar a sus corazones. Hoy nosotros como una iglesia moderna, no en estos tiempos, ¿cuántas Biblias no tenemos? ¿Cuántas traducciones no tenemos? ¿Cuántas versiones no tenemos? La revelación está aquí. Y es la revelación completa. ¿Quieres saber quién es Dios? Está aquí. No necesitas un sueño nuevo, no necesitas una nueva revelación, no necesitas que venga otro profeta a decirte lo que Dios dice, está aquí en su palabra. Pero hoy lo que tenemos es pereza. Hoy no queremos leer la Escritura, hoy no queremos indagar, hoy no queremos estudiar. La iglesia debe de estar capacitada para escudriñar las Escrituras, no simplemente para leerlas. Pero si ni siquiera las leemos, ¿cómo vamos a estar capacitados para escudriñarla? Las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente. Y Pablo va a rogar, esta es su oración por la iglesia. No que le vaya bien, como dijimos la vez pasada. No que tengan prosperidad, ¿sí? No que no pasen por la tribulación, sino que crezcan, que tengan espíritu de conocimiento y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto conocemos de nuestro Dios? Los que hemos llevado el estudio, la iglesia ha llevado en algunas ocasiones el estudio de mi experiencia con Dios. ¿Vale? El hermano Black hace una referencia a los nombres de Dios y cómo conocieron, como Abraham y David pudieron llamar a Dios como Abraham, Dios el proveedor. Pero ¿cómo lo conoció como Dios proveedor? Cuando pasó por la prueba. ¿Y nosotros cómo conocemos a Dios? Decimos, Dios es nuestro Salvador, pero ni siquiera somos conscientes de que nos ha salvado. Ni siquiera entendemos que estábamos terriblemente perdidos, íbamos a condenación. Ni siquiera entendemos la gravedad del pecado. ¿Y por qué digo que no lo entendemos? Porque damos chance a algunos pecados. Porque pensamos que hay pecados muy graves y hay pecados que, bueno, no pasa nada. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Y Pablo va a rogar para que la iglesia pueda tener espíritu de sabiduría y de conocimiento de Dios. Espíritu de sabiduría, algunas versiones como la Reina Valera, la palabra espíritu lo pone con una E chiquita, y algunas otras versiones lo ponen con una E grande, y cuando ya saben que cuando es una E grande hace referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y hay aquí alguna controversia, ¿no? En nuestra Reina Valera es el espíritu del hombre. Y algunos dicen, bueno, ¿cuál de las dos tiene razón? Uno de los hermanos llamado Samuel Pérez Milos, es un comentarista. Este hermano dice que hay lugar para las dos interpretaciones. Que podría ser el espíritu del hombre capacitado por el conocimiento del Espíritu Santo. Es decir, el hombre capacitado por Dios para poder comprender las verdades de Dios, las verdades reveladas por Dios. Y esta revelación es el conocimiento de Él. El mundo no puede conocer a Dios. En su sabiduría no puede. Dice que como el mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría, Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, ¿cómo tú y yo conocemos a Dios? Pues no se trata de tu gran capacidad.
Es que yo soy un poco lento. Pues no se trata de que seas muy lento o muy rápido. Se trata de la gracia de Dios. Revelación en el conocimiento de Él. Ora que el Espíritu Santo comunique conocimiento al creyente, que nos ilumine para que podamos conocer mejor a Dios. Hay un testimonio, los que hemos viajado a la misión y conocen a la hermana Ufe, ¿no? La hermana Ufe no sabe leer. Toda su vida ha estado allá en la montaña. Y me tocó ir en alguna ocasión a dar algún discipulado. A algunos hermanos de aquí les tocó ir a darle discipulado a la hermana. Y era sorprendente cómo podía comprender la verdad del Evangelio. No sabe leer. Pero uno le predicaba el Evangelio y ella entendía, y cuando uno le preguntaba, ella podía responder correctamente al Evangelio. ¿Quién le dio esa gracia? ¿Quién le dio esa sabiduría? Yo no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que a veces menospreciamos, ¿no? Cuando somos tan superficiales que a veces decimos, no, él no va a entender. Y Dios les da gracia, y Dios les da sabiduría, ¿no? Para que puedan entender el Evangelio, para que puedan comprender la verdad del Evangelio. Y algunos que pueden decir, no, este es un superdotado, un capaz. Bueno, la verdad del Evangelio está velada para sus ojos. Y pueden conocer de ciencia. Tienen el ejemplo de Steve Hawkins, ¿no? Ya murió este señor. Pero la mente más maravillosa del siglo, de este siglo presente y del siglo pasado. Y toda su vida negando la existencia de Dios. La mente más genial, el hombre más abusado, el hombre más capaz, más inteligente, negando la existencia de su Creador. Por otro lado, gente que el mundo no daría nada por ellos, según el mundo. Pero nuestro Señor tuvo misericordia y nos rescató, ¿sí? Y esa gente somos tú y yo, hermano. No es otra, sino tú y yo. No eres más que algún otro. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿No fue de lo vil? De lo vil y de lo menospreciado. De lo vil y de lo menospreciado. Hace años alguien me dijo, nunca te olvides de dónde Dios te sacó, Nahum. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Porque a veces nuestra mente se hace frágil y ya estamos en otra posición, ¿verdad? Ya no andamos en la suciedad y se nos olvida. Nunca se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Nunca se te olvide que no eras nadie. No importa los logros que el mundo te haya dado, sin Cristo no eres nadie. Y estabas igual de podrido que cualquier otro, ibas rumbo a la condenación. Fue la gracia de Dios. Pero ahora Pablo va a decir, que Dios nos ilumine para que podamos entender esto. Que Dios nos revele esto a nuestro corazón. Esto que nos dé espíritu de revelación no significa lo que algunos piensan, ¿no? Una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una nueva revelación. No hay nueva revelación, hermanos. No necesitas una nueva revelación. Necesitamos la revelación del Evangelio. Es que es una nueva revelación, un nuevo, como dicen, un aliento fresco. Siempre será fresco si viene de la Escritura. Esta buena noticia, aunque tiene 2000 años, no ha dejado de ser buena y no ha dejado de ser nueva. Dice, Pablo va a orar por el espíritu, que Dios dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Han escuchado esa canción de Abre mis ojos, oh Cristo? En el original, es una canción, no sé quién la escribió, pero es en inglés. Y en el inglés dice, abre los ojos de mi corazón, ¿no? Y esa canción está basada en este texto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pablo va a orar porque Dios ilumine o por una iluminación espiritual. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de ver las cosas, ¿sí? La palabra entendimiento, aquí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, en el original es cardia. Y la palabra cardia es corazón. Pero ya entendemos, espero que entendamos como iglesia, que no habla del corazón, este órgano que bombea sangre al cuerpo, sino que en la idea hebrea,
La palabra corazón se refiere al asiento de las emociones, del pensamiento y de la voluntad. Por ejemplo, por Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el ser íntimo del hombre. Mateo 12:34 va a decir que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 15:19 va a decir: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Mateo 22:37 va a decir: amarás al Señor tu Dios de todo, con todo tu corazón. ¿Sí? El corazón es la fuente misma de las palabras y de las acciones. Es el ser íntimo del hombre. Entonces Pablo dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Primer libro de Samuel, capítulo 16, nos va a recordar que Dios mira el corazón. Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está enfrente, pero Jehová mira nuestro corazón. Mira realmente lo que somos. Conoce lo que somos. Hebreos va a decir que la palabra de Dios es viva y que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Sin la obra del Espíritu Santo, los ojos del corazón están ciegos, están entenebrecidos. No hay entendimiento de Dios. Estamos en tinieblas. Sin la obra del Espíritu Santo, tú y yo no podemos conocer a Dios. Hace tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, hablábamos de esto, ¿no? Cuando evangelizamos y compartimos con nuestra familia, con los amigos. Y a veces nos desesperamos y a veces queremos agarrar la Biblia, ¿no? Y darle unos buenos bibliazos para que entiendan. ¿Cómo no puedes entender esto? Pues no pueden entenderlo porque están ciegos. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir orando y seguir compartiendo. Que Dios tenga misericordia, que Dios ilumine el entendimiento. Y es lo que Pablo va a orar por la iglesia. No solamente para que conozcan la verdad del Evangelio, porque ya son salvos, porque han sido predestinados, porque han sido adoptados como hijos, porque fueron elegidos. Pero ahora Pablo dice, no es ahí, no te quedas ahí. Vimos Proverbios hace 15 días, porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No te quedas ahí, tienes que madurar en este conocimiento. Tienes que madurar, ser un cristiano maduro, que puedas comprender la verdad de Dios, conocer más y más a Dios. No significa que un día vamos a conocer todo lo que es Dios, porque Dios sobrepasa nuestro entendimiento, por mucho, por mucho. Sí. Pero ¿cuánto conocemos de Él? Sin la obra del Espíritu Santo, nuestros ojos están entenebrecidos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿En quiénes está cegado el entendimiento? En los incrédulos. Pero si tú y yo decimos que tenemos a Cristo en el corazón, estamos en luz. ¿Y para qué tenemos luz? Para que conozcamos, ¿verdad? Si ellos no pueden entender la gloria de Cristo, pero tú y yo sí podemos conocer la gloria de Cristo y podemos conocer de su poder. Efesios 4, ahí en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 18, va a decir, teniendo el entendimiento entenebrecido, desde el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles, los que no conocen al Señor, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aquí está el contraste. Porque muchos de los efesios estaban luchando, porque muchos de los efesios vivían como si no conocieran a Dios. Y Pablo le pide a Dios, Señor, ábreles el entendimiento para que puedan ver y revélales a su corazón tu poder. Para que no vivan como los demás en sus vanidades, que su vida dé un buen testimonio. Como mirábamos en el capítulo 1, Pablo va a elogiar las cosas buenas, pero más adelante en la carta va a tener que exhortarles.
En Romanos capítulo 1, versículo 21, dice que estos hombres no quisieron conocer a Dios, no lo tomaron en cuenta. Dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la verdad del hombre sin Dios. Un corazón perverso, un corazón entenebrecido, un corazón que no tiene luz. Jesús va a decir que la ventana del cuerpo es el ojo y que si nuestros ojos tienen tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? En Efesios 5:8 va a decir que nosotros, que la iglesia en otro tiempo también eran tinieblas, pero que ahora sois luz, andando como hijos de luz. Esta es la oración de Pablo. Esta es la oración de Pablo por su iglesia, por la iglesia de Éfeso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Señor, da espíritu de sabiduría y de revelación de tu conocimiento a la iglesia y alumbra los ojos de su entendimiento. Alumbra los ojos de su corazón para que vean y para que no anden como el mundo anda, para que no vivan como los gentiles viven. En otro tiempo éramos tinieblas, pero hoy somos hijos de luz. Entonces debemos de andar en luz. En Mateo 6, versículo 22 dice que el ojo, 6:22, Mateo 6:22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y otra vez, no está hablando de que si vemos bien o no vemos bien, está hablando de que si conocemos a Dios, si la luz del Evangelio ha resplandecido en nuestras vidas. El ojo espiritual se torna luminoso cuando nuestro corazón es purificado. Al tener o al ser luz podemos saber, ¿sí? ¿Qué podemos saber? Dice el apóstol Pablo, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ¿qué es lo que quiere que sepamos? 3 cosas. ¿Cuál es la esperanza a que Él los ha llamado? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su gracia en todos los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo dice que brille el entendimiento de la gloriosa esperanza que tenemos por su gracia. Al tener luz, al andar en luz, al ser luz, al tener iluminados los ojos de nuestro corazón, podemos saber, 1, versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿A qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó? En el capítulo 1 del 4 al 6, dice, versículo 4 al 6, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Romanos capítulo 11, versículo 29, va a decir que irrevocable es el llamamiento. ¿Sí? Romanos 11, versículo 29. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, no se va a echar para atrás. Dice que este tener alumbrados los ojos de nuestro corazón nos va a llevar a saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Esta esperanza que no avergüenza, ¿sí? Él nos llamó y su llamamiento es irrevocable. Estábamos perdidos, vivíamos lejos de Dios. En el capítulo 2 va a decir que estábamos lejos, ajenos a las promesas del pacto. No teníamos ninguna esperanza, pero Él nos llamó. Como dicen las doctrinas de la gracia, ¿no? Este llamamiento eficaz, este llamamiento en la eternidad nos predestinó. En la eternidad nos eligió, pero hubo un tiempo, hubo un instante en la historia cuando este llamamiento se hizo efectivo. Cuando Dios habló a nuestro corazón, cuando venimos a Él, y otra vez ya vimos que venimos a Él no por nuestra capacidad, que Él puso el querer como el hacer por su buena voluntad, que fue su gracia la que nos atrajo, que fue su Espíritu el que nos atrajo, que fue su Espíritu el que nos convenció de pecado, y venimos a Él. Y este llamamiento es irrevocable. Y esto es maravilloso, hermanos.
para que sepáis la esperanza de vuestro llamamiento. Si Él te ha llamado, si estás en sus manos, el Señor Jesús dijo, y lo que está en sus manos, nadie lo arrebatará. ¿No es maravilloso esto? Lo que está en sus manos, nadie lo arrebatará. Si eres un hijo de Dios, si estás en sus manos, no hay nada que te pueda arrebatar de sus manos. Otra vez, no significa que yo tengo que hacer lo que se me antoje. No, porque ahora vivo bajo el señorío de Cristo. Y lucho contra el pecado. Si fallo, si tropiezo, eso es verdad. Pero no me gozo en ese pecado, no me deleito en ese pecado, no quiero continuar en ese pecado. Y Dios me da de su gracia para luchar contra ese pecado. Su elección. ¿Sí? Este llamamiento me llamó con un llamamiento santo. Y ese llamamiento es irrevocable. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. No está hablando aquí precisamente de un llamamiento al ministerio, sino está hablando del llamamiento a ser su hijo. ¿No es lo que dice? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo del 26 al 31 dice que no ignoremos nuestra vocación, y esta palabra vocación es otra vez el llamamiento. No ignores el llamamiento que Dios te ha hecho, que no somos muchos sabios, que no somos muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¿No es maravilloso que este llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas no dependió de la capacidad que hay en ti o del linaje que traes? Dependió de su gracia, de lo vil y de lo menospreciado. Él quiso escoger para su gloria. En Efesios, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, va a decir que nos llamó con un llamamiento santo. Nos apartó, nos llamó y nos apartó para Él. ¿Sí? Un llamamiento santo. Segunda de Timoteo, 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos llamó? Estaba en la eternidad. Estaba en su plan eterno. En su plan eterno estaba, pero hubo un tiempo en que se ejecutó este llamamiento y venimos a Él. ¿Y cómo fue este llamamiento? Un llamamiento santo. Nos llamó para apartarnos para Él. De entre el pecado nos llamó para ser un pueblo santo. Es lo que va a decir el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el versículo 9, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando no éramos pueblo, hoy somos pueblo santo, escogido de Dios, real sacerdocio. Y es lo que Pablo ora por la iglesia, que podamos entender esto. Ve el poder de Dios, ve la gracia de Dios, ve la gloria de Dios. El mundo no puede entenderlo. Pero si nosotros como iglesia no estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, no es porque Dios nos haya privado de esto. Es por nuestra dejadez. Es porque no estamos siendo diligentes en la búsqueda de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice que somos participantes del llamamiento celestial. No es un llamamiento cualquiera, es un llamamiento desde lo alto. Dice que sepamos cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Esta esperanza, y Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice que esta esperanza está firmemente anclada en los cielos. Y la ilustración que da es como la de un barco, ¿no? Yo no soy marinero, no voy a cantar la bamba, pero yo no soy marinero ni nada por el estilo. Pero sabemos eso, ¿no? Que los barcos cuando llegan a algún lugar tiran un ancla. Yo creo que la mayoría de los de esta zona, hermanos de la iglesia, no todos seguramente, pero yo creo que muchos de nosotros hemos ido a Veracruz alguna vez y hemos caminado por el malecón y nos hemos encontrado alguna vez alguno de estos barcos grandes, ¿no? Y hemos visto por ahí las sogas tan grandotas que usan o las anclas esas tan enormes que usan. Y hemos visto alguna película, algún documental, algún libro, ¿no? Donde tiran estas anclas, ¿no? y ya se atoran hasta en el lecho marino. Y ahí se atoran y ahí están firmes. Si viene la tormenta y ellos están firmes porque están sembrados allí. Pues nuestra esperanza no está puesta en cualquier otra cosa, sino nuestra esperanza está anclada en los cielos. Nuestra esperanza está anclada en el mismo trono de Dios. Nuestra esperanza está anclada en Cristo.
Y como dice Apocalipsis, el Cordero está en el trono. Y mientras el Cordero está en el trono, hermanos, nuestra esperanza está firme. Nuestra esperanza es inconmovible. ¿Y cuál es esta esperanza? La esperanza a la que Él nos ha llamado. Esta esperanza que hoy ya somos sus hijos, pero llegará el día. Llegará el día donde completamente esta redención será plena. ¿Sí? Hoy somos redimidos y somos hijos y hemos sido adoptados en Él. Pero hoy estamos aquí y hoy luchamos y hoy batallamos. Y hoy día tras día tengo que estar luchando contra el pecado y tengo que hacer morir lo carnal en mi carne. Y se presentan batallas y a veces lucho demasiado. Digo, Señor, por favor, llévame, ¿no? Ya no quiero ofenderte. Pero el Señor está trabajando en mi vida. Pero el Señor está moldeando mi vida. Pero un día en su presencia no habrá presencia de pecado. No serás tentado nunca más. Hoy tienes que negarte. Hoy viene la tentación y luchas para negarte a esa tentación. Un día estaremos en la presencia del Señor y no habrá pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos una esperanza que está anclada en Cristo y Él lo prometió. Y Él dijo que regresaría. Y Él dijo que soy su pueblo. Y esta esperanza no me va a avergonzar. Esta esperanza es una esperanza viva que está anclada en los cielos, en donde está Cristo. Que podamos entender, comprender, ¿verdad? Que nuestro entendimiento sea abierto para que veamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuando luchamos, cuando batallamos, cuando pensamos, ¿será que Dios se olvidó de mí? Puedes entender, no, tú eres un hijo. Él te llamó desde la eternidad. Él te escogió. Estás en sus manos. Eres una nación santa. Vive como una nación santa. Pero es que no voy a poder. Es que parece que voy a sucumbir ante el pecado. Tienes la gracia de Dios en tu vida. Y tenemos esta esperanza que está anclada en los cielos. Es inconmovible. Y pueden levantarse las peores tormentas. Estamos firmes en Él. No porque somos fuertes nosotros, sino porque nuestra esperanza está anclada en Cristo. Una vez más, es en Cristo, hermano. No es en ti, no es en mí, no es en la gran fuerza de voluntad que tenemos. Es en Cristo. Nuestra esperanza está firmemente anclada en las promesas de Dios. Él prometió. Y si hay algo imposible para Dios, dice el autor de Hebreos, es que Dios mienta. Dios no puede mentir. Es contra su naturaleza. Sus promesas son verdad. Y ahí podemos estar firmes. Ahí podemos estar firmes. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son estas riquezas de su herencia? ¿Qué bendiciones tenemos al ser hijos? Bueno, tienes el amor de Dios. ¿No has leído Romanos 5, versículo 5? El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dudas que Dios te ama? El amor de Dios ya fue derramado en tu corazón. ¿El mundo te aborrece? Dios te ama. ¿Sí? ¿Hay situaciones difíciles? Sí, hay situaciones difíciles. ¿Dios cambió su amor? No, Él te ama. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Antes éramos enemigos. Antes no podíamos acercarnos a Dios. El pecado nos separaba de Dios. Hoy el amor de Dios ha sido derramado a tu corazón. No solo el amor de Dios, ¿verdad? Con eso estaríamos, es suficiente. Pero hay algo más que produce este amor. Filipenses capítulo 4 dice que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Y otra vez, paz no es quietud. ¿Verdad? Como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. No, la paz de Dios es que en medio de la tempestad, Dios está trayendo calma a nuestro corazón. En medio de la tempestad. Aunque se está levantando alrededor nuestro la tempestad, hay paz en nuestro corazón. ¿Significa que a nosotros no nos va a tocar nada? No, no significa eso. El cristiano también sufre, el cristiano también llora, el cristiano también pasa por dolor. Pero todo está en el plan de Dios. Y Dios está ahí con nosotros y tenemos paz en nuestro corazón. Y esta paz, como vimos la otra vez, no se trata que todo vaya bien, sino que la paz de Dios tiene que ver que nuestros pecados han sido perdonados.
Que yo puedo morir el día de hoy, pero mis pecados han sido perdonados, no voy a ir a condenación. Que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, quiero seguir viviendo, claro que quiero seguir viendo a mi familia, quiero ver crecer a mis hijos, pero si el Señor me llama hoy, sé que mis pecados han sido perdonados. Sé que tengo paz con Dios. Sé que veré su rostro. Sé que escucharé esa voz diciendo, bien, buen y siervo fiel. Esa es la paz, las riquezas de su gracia. Dice también Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8, dice que tenemos ese gozo inefable lleno de gloria. ¿Cómo puedes tener gozo? Y la palabra esa inefable es un gozo indescriptible. ¿Cómo puedes tener ese gozo indescriptible? Pues es que no es el gozo en las circunstancias que me rodean, es el gozo de saber que estoy en paz con Dios. Que conozcamos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sí. Y después va a decir la tercera parte de lo que Pablo decía que fuésemos revelados, que tuviésemos luz en los ojos de nuestro corazón, ¿verdad? Era que supiéramos la esperanza a la que fuimos llamados, cuáles eran las riquezas de la herencia, de la gloria de la herencia de los santos y la grandeza del poder de Dios. Que la iglesia pueda ver y pueda saber del poder de nuestro Dios. Cuando hablamos del poder de Dios, a veces decimos, no, sí, Dios es todopoderoso. Y ahí nos quedamos, ¿no? Dios es todopoderoso. Y a veces se nos vuelve como un nombre más. Dios, el todopoderoso. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no, sí, Dios puede todo. Pero cuando estamos en aprietos, a veces dudamos que Dios pueda todo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa ilustración, de esa historia que les conté? De un chavo, estábamos trabajando aquí con los chicos y a mi lado estaba un niño, como de 8 años tenía en ese entonces, y llegó un muchachito como de 14, 15 años, y venía así muy agüitado, y pues me estaba contando que tenía muchos problemas, había metido en problemas en la escuela y con algunos locos ahí de su colonia y ahora sí estaba pero muy angustiado porque lo andaban buscando, ¿no? Y le dije, pues pídele a Dios, Él te puede ayudar y ayudarte a portarte bien, a echarle ganas y a salir de esto. Y él, como estaba muy abrumado, me dijo, pues no sé si Dios puede ayudarme. Pero el niño que estaba a mi lado se voltea y le dice, si Dios va a hacer que un pecador entre al cielo. Y eso se me quedó tanto en mi cabeza, ¿no? Como un niño tan pequeño podría entender el gran poder de Dios. ¿Cómo Dios no iba a poder librarle a él con algo tan terrenal si era capaz de poder meter a un pecador al cielo? ¿Puedes imaginarte el poder de Dios o lo que Dios necesita hacer para que un pecador entre al cielo? Y es lo que a veces no entendemos nosotros, ¿no? El poder de Dios. Sí, entendemos, Dios es poderoso. Y a veces pensamos que Dios es poderoso solamente en las cosas muy terrenales. Y Dios puede hacerlo. Aquí tenemos testimonios en la iglesia del poder de Dios para sanar. Hemos visto muchas maravillas. Dios sanando. Hemos visto el poder de Dios para consolar. Han pasado hermanos que han perdido a algún familiar, a algún ser querido. Y Dios les fortalece. Pero ¿sabes? El poder de Dios es mucho más que todo eso. Y el apóstol Pablo lo quiere dejar bien marcado, ¿no? Y entonces aquí va a usar unas palabras superlativas, ¿no? Por ejemplo, él va a decir, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? No solo dice, ¿y cuál el gran poder de Dios? No es simplemente el gran poder de Dios, sino el supereminente, el muy elevado poder de Dios. La palabra poder viene del griego dunamis, ¿no? Donde tenemos la palabra dinamita y dínamo. Y algunos dicen, ¿no? Es la dinamita. Pero otro hermano hacía un comentario y decía, bueno, la palabra dinamita habla de un poder, pero ahí nada más, explota y ya. Pero el dínamo no, es un poder continuo. Pues el Espíritu o el poder de Dios es un poder continuo, no se agota. Pero no es un poder cualquiera, es el superpoder de Dios, el muy elevado poder de Dios. Y dice el supereminente,
la supereminente grandeza, y la palabra grandeza viene del griego megatos. Y la palabra megatos da origen a una palabra que se usa en la energía nuclear, ¿verdad?, que es el megatón. Dicen que así es la medida, lo que usan para medir la energía nuclear. De ahí viene esa palabra, ¿no? Megatón. Y es lo que Pablo está usando aquí. La supereminente grandeza de su poder. O sea, es un poder indescriptible. Ayer en la reunión de jóvenes que tuvimos, en línea, estábamos observando eso, estábamos viendo algunos atributos de Dios, y lo que mirábamos era el poder de Dios. Dios el Todopoderoso, ¿no?, que con su voz creó los cielos. Y el mundo y los científicos se pueden hacer bolas ahí con tantas teorías. La Biblia me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Con el poder de su palabra. Y después en toda la Escritura me enseña que es por su palabra que las cosas subsisten. No lo creó y lo abandonó, lo mantiene en el orden. Él no se ha alejado de su creación. Y Pablo dice, yo ruego al Señor que puedan entender la esperanza a la que han sido llamados, que puedan saber de la herencia que tienen, y que también sepan de la superinminente grandeza del poder de Dios. Ahora notemos que este poder es ejercido a favor de los creyentes, ¿sí? Es a favor de los creyentes. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿No es maravilloso eso? Los beneficiarios de ese gran poder es la iglesia, hermanos. Eres tú y yo. Por ese gran poder es que podemos perseverar. Por ese gran poder, cuando tú sientes tirar la toalla, ese gran poder es suficiente para sostenernos y llevarnos, no solo para salvarnos, sino para llevarnos al final del camino. No creas que el Señor solamente usó su poder para salvarte y después te dejó que caminaras como tú pudieras. No es así. Él nos salvó, pero Él también nos está llevando hasta el final. Su gran poder nos va a guardar hasta el final. Su gran poder nos va a sostener hasta el final. Esta manifestación de la omnipotencia divina podría definirse como la soberanía de Dios en acción. La supereminente grandeza de su poder. Nosotros decimos, Dios es soberano. Dios es soberano en todas las cosas. Soberano en el universo, soberano en la tierra, soberano sobre el mundo invisible, sobre los espíritus. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. Otra vez Pablo va a querer dejar bien en claro esa potencia que hay en Dios. Dice, sobre la cual operó en Cristo resucitándole. ¿Cuál es la evidencia de este poder, hermanos? Pablo va a llevar a la iglesia a pensar en una de las evidencias de este gran poder de Dios. Y una de las evidencias es la resurrección de Cristo. Imagínate el poder que se requirió para resucitar a Cristo de entre los muertos. Pero no solamente lo resucita, ¿verdad?, sino que lo hace ascender. No solamente lo resucitó. Miren, la resurrección de Cristo es tan necesaria en el cristianismo que Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues iba a ser como uno más, pero Cristo resucitó y entonces todo lo que Cristo dijo que era, realmente es. ¿Y cómo fue resucitado? Por el poder de Dios. El poder de Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Este mismo poder lo hizo ascender, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder de Dios, la soberanía de Dios. Dios teniendo control de todas las cosas, absolutamente todas. Y esto tiene relación con las primeras dos cosas. Para estar seguros de este llamado, se requiere un gran poder que nos asegure que nos va a guardar hasta el final. Yo puedo decirle a mis hijos, hijo, no te preocupes,
yo siempre estaré contigo a tu lado. Lo hemos visto en algunas películas, ¿no? Los hermanos que están viendo el video en sus casas, la semana pasada vieron el video o la predicación para el Día del Padre. Y por ser Día del Padre, ¿no? Se pone al papá como ese gran héroe y dice, no, hijo, yo siempre estaré contigo. Y la verdad es que no siempre vamos a estar con nuestros hijos, que van a la escuela y no estamos con ellos, que pasan por situaciones donde no estamos con ellos. ¿Y por qué? Pues porque tú y yo no tenemos ese poder. Porque va a haber ocasiones que hay hijos que mueren, que sus padres mueren cuando ellos son muy chicos y que van a tener que vivir una infancia o una adolescencia o una juventud sin padres. Porque hay circunstancias en la vida que escapan a nuestras manos, pero lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Porque Él tiene todo el poder para llevar a cabo su propósito y no hay nada que lo estorbe. Así que si Él dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿sabes qué va a pasar? Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Si Él ha prometido estar conmigo y me va a ayudar y me va a llevar hasta el final, Él me va a llevar hasta el final porque estoy en sus manos y lo que está en sus manos nadie lo arrebatará. Él tiene todo el poder para hacerlo. Así como tiene todo el poder para seguir trabajando en moldear mi vida a fin de que cada día manifieste más el carácter de Cristo. Esta es la soberanía del Señor. Que aún en los momentos angustiosos sé que Dios tiene el control. Él está en control, Él tiene todo el poder. Nada ha escapado de su control, nada ha escapado de su mano. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Con la pandemia y todo esto. Y a veces parece que todo se salió de control. Al menos aquí en nuestra ciudad, en nuestra región. Parecía que todo iba muy bien y de repente, ¡pum!, se salió de control y se elevaron los casos y todo. ¿Sabes? Aunque a nuestro parecer todo se haya salido de control, Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control. Este poder tiene su manifestación en la resurrección de Cristo y en su ascensión y en someter todas las cosas a su voluntad. El apóstol Pablo va a escribir a los filipenses, ¿no? Hablando de la exaltación de Cristo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Este es su poder. Cristo gobernando sobre todas las cosas. Y Cristo fue dado como cabeza a la iglesia. Como cabeza a la iglesia. Hermano, ¿qué necesitamos tú y yo? A lo mejor estamos batallando. No estoy diciendo que no pasemos por momentos difíciles. No estoy diciendo que no nos preocupemos por las cosas que vienen hacia adelante. A lo mejor la escasez de trabajo. A lo mejor no tenemos trabajo, a lo mejor estamos batallando en nuestras finanzas se han visto poco reducidas, a lo mejor hay enfermedad. No estoy diciendo que no oremos para que el Señor nos ayude en todas estas cosas, pero hermanos, si solo nos quedamos allí, pensando que eso es todo lo que necesitamos y nos olvidamos de quién es nuestro Dios, hermano, tú y yo tenemos la oportunidad de conocer más y más a nuestro Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad de intimar más con nuestro Señor. Por la gracia de Dios, Él nos ha dado su Espíritu. Que podamos desear conocerle más y el gran poder que hay en Él. Y ese poder que está en nuestro corazón. Cristo está en nuestras vidas. Ese poder que nos salvó, pero que también está obrando para nuestro bien. Ese poder que está obrando para perfeccionar su obra en nosotros. Ese poder que nos va a guardar en todo nuestro caminar para llegar al cielo. Porque nuestra esperanza está segura en Cristo, estamos anclados en Él. Porque esta herencia que tenemos, la tenemos porque Él tiene el gran poder para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos está haciendo desviarnos de las cosas del Señor? ¿Qué es lo que ha hecho que vivamos una vida tan religiosa como todo el mundo la vive? Se nos ha olvidado quién es nuestro Dios. Teniendo la oportunidad de conocer cada día más y más de Él, nos hemos conformado con lo mínimo.
Cuando iniciamos esta serie de Efesios, les contaba la historia de esta mujer en Nueva York, ¿no? Que fue una de las más ricas, pero de las más ávaras, si no la más tacaña de todos, ¿no? Que hasta su hijo perdió su pie porque ella no quiso pagar para que le curaran. Apenas escuché otra historia, no sé si es verdadera o ficticia, pero que hubo una familia, ¿no? En un rancho, donde muere el padre, ¿no? O el abuelo, muere el abuelo y le deja las tierras al papá de unos chicos, y ellos pues se quedan a trabajar la tierra, pero la tierra no da mucho. Y es una zona difícil, y así que van al día, ¿no? Sufriendo mucha hambre y todo. Los muchachos crecen. Uno de ellos logra hacer una carrera, ¿no? Una carrera en agronomía, y un día se les ocurre hacerle un estudio a su parcela, ¿no? A sus tierras. Y en ese estudio descubren que había metales preciosos ahí, había oro, había plata en esa zona. Y su vida cambió, ¿no? Y pensaban, todo el tiempo vivimos aquí estuvo todo este tiempo, todas las hambres que pasamos, aquí estaba todo, toda la escasez que pasamos y las desgracias y penurias que vivimos en nuestra infancia, las vivimos desconociendo que aquí teníamos un gran tesoro. A veces así vivimos como cristianos. Vamos arrastrando la toalla en nuestra vida cristiana, y vamos arrastrando la toalla. Todo porque desconocemos quién es nuestro Dios. Cuando Él nos ha dado su Espíritu, cuando Él nos ha dado de su gracia. Y la oración de Pablo era por esto: que la iglesia conozca, que la iglesia te conozca, Señor. Y esa es mi oración. Es una oración muy pastoral, pero es la oración también para mi vida. Señor, que yo pueda conocerte cada vez más. Y el poder y la supereminente grandeza de tu poder. Ese poder que me va a llevar a confiar plenamente que tú estás haciendo lo que estás haciendo, sabes lo que estás haciendo, y que yo puedo descansar en ti, puedo descansar en tus promesas, que tus promesas son verdad, que vas a cumplir tus promesas, que tú no vas a fallar porque eres el Todopoderoso, porque eres el soberano. Hermano, toma aliento tu corazón, esfuérzate, esforcémonos, busquemos al Señor y pidamos a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para conocerle más y más, porque en Él estamos completos. Bendito Señor, lleno de misericordia y de bondad. Te agradecemos con todo nuestro ser tu palabra. Agradecemos, Señor, lo que tú nos enseñas a través de ella. Señor, y te pedimos perdón cuando hemos sido negligentes en buscar tu rostro, cuando hemos esperado que obres maravillosamente, pero ni siquiera nos dedicamos o nos esforzamos por escudriñar tu palabra, por conocerte más y más. Y muchas veces el concepto que tenemos de ti es un concepto basado en nuestras ideas, en nuestras opiniones, pero no en tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, para que seamos diligentes en conocerte más y más, que aprendamos y que disfrutemos el conocerte más y más, que entendamos que tú eres nuestro Señor y eres toda nuestra vida, que nuestra vida depende totalmente de ti, que entendamos que tú eres el que gobierna sobre nosotros. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Y que podamos confiar plenamente en ti. Al conocerte más y más, nuestra fe será fortalecida. Al conocerte más y más, no importa las tribulaciones que vengan, porque estaremos seguros en ti, sabiendo quién eres tú y por qué estás permitiendo que pasen las cosas. Gracias, Señor, porque eres bueno y eres fiel. Gracias, Señor, porque aunque es verdad que no podremos comprender la totalidad, entre más conozcamos de ti, Señor, nuestra fe será fortalecida y podemos descansar en tus promesas. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu gran poder que nos salvó, que nos libró de esas ataduras, que nos quitó esa venda de los ojos, y que hoy podemos tener tu Espíritu Santo, que hoy nuestros corazones han sido alumbrados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, después de escuchar la palabra, vamos a adorar al Señor a través de la ofrenda. Oramos y damos gracias a Dios por la provisión en tiempos difíciles, pero que el Señor sin duda ha bendecido nuestro hogar, en el trabajo. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno, proveedor. En tiempos de necesidad, Señor, tú no nos has dejado, has provisto, y queremos honrarte, Señor, con aquello que tú das por medio del trabajo, y queremos, Señor, que sea de bendición para tu obra. Bendice las ofrendas que mis hermanos envían, y bendice las ofrendas que aún aquí mis hermanos las dan con todo su corazón. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Señor, te agradecemos en este día por permitirnos elevar los cantos, elevar nuestras oraciones y saber que nos escuchas. Gracias también por tu palabra que nos muestra tu gran misericordia, tu bondad en nuestra vida, y nos animas a que podamos conocerte día a día más, Señor. ¿Quién eres tú? ¿Ante quién estamos, Señor? Y cuánta bendición tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque en Él nos has dado todo. Gracias. En tus manos estamos para que bendigas a tu iglesia, que podamos seguir compartiendo de este evangelio, de esta verdad, que Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu iglesia y úsala para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos.